Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor. Y si en todos los episodios que hayas escuchado, da igual que sea uno que sean 170 del programa Vendedor Profesional, tienes que quedarte con una única frase, quédate con esta. Tu mejor cliente no es el más simpático, ni el que más tiempo te dedica. Es el que más te compra. Hoy voy a hablar de cómo limpiar el funnel para ser más productivo. Hoy voy a hablar de organización y productividad, pero vista desde la perspectiva del vendedor, vista desde la perspectiva de una herramienta como es el funnel, que además es una herramienta imprescindible. Voy a empezar contándote una pequeña anécdota. Tengo un amigo, buen cliente, grandísima persona, que siempre me decía lo mismo. Carlos, mientras vayamos a comer, porque además los dos somos buceadores, además él es uno de los mejores buceadores que yo conozco y me enseñó muchas cosas de buceo y de fotografía subacuática, y aparte tenía una empresa. Y este amigo siempre me decía lo mismo. Carlos, el día que vayamos a comer y yo te pregunte ¿a cómo salimos? Puedes estar tranquilo. El día que vayamos a comer y hablemos o no de trabajo, porque además este amigo era cliente, además. El día que hablemos de trabajo y yo te diga, déjalo Carlos, que yo te invito, ese día sabes que no hace falta que hables más de trabajo conmigo porque ya no te voy a comprar. Ojo, también con el tiempo descubrí que con el tiempo se le podía recuperar como cliente, pero en ese momento lo mejor era callarse, no seguir hablando de producto, porque no te iba a comprar. Con el funnel pasa algo similar. Tenemos una gran cantidad de clientes en nuestro CRM o en nuestro funnel metidos a los que a nosotros nos gustaría venderles algo, pero que tal y como dije hace 2 episodios, tal vez no sea el momento de vendérselos, tal vez no están en el momento de comprar, tal vez no tienen efectivo o simplemente no quieren invertir, porque esto al final es un coste de oportunidad, es decir, tú le estás pidiendo al cliente que haga un desembolso de dinero en comprarte algo y ese desembolso él lo tiene que sacar de otro sitio. Y a lo mejor ese cliente piensa que es mucho mejor gastárselo en vino que gastárselo en tu producto porque al vino le ve la satisfacción del consumo y a tu producto o a tu servicio a lo mejor no le ve ningún tipo de satisfacción o de beneficio en su consumo. Es por eso que hace mucho tiempo en este podcast una de las cosas primeras que comenté fue el tema de etiquetar a tus clientes, no solo de etiquetar a tus clientes, sino de ratearlos, es decir, de ponerlos en un rating para saber cuál es mejor cliente y cuál no. Y al final, tomando como máxima la primera frase con la que he empezado el podcast, el mejor cliente no es el más simpático, ni el que más tiempo te dedica, ni el que más te llama, ni el que más consulta, ni el que más correos te da, sino el que más te compra. Hay que definir también en ese rating o en ese funnel, tienes que definir muy bien cómo va a ser tu matriz de calificación. ¿De acuerdo? La matriz de calificación en consultoría de ventas científica, hablamos del SAC, ¿de acuerdo? Es una abreviatura que viene, puede que si trabajáis en productos relacionados con el consumo, hay un SAC que es el Subscriber Acquisition Cost, que es el coste de adquisición de suscriptor, ¿de acuerdo? Que es algo así como cuánto te va a costar conseguir un cliente que luego te va a pagar repetidamente en el tiempo durante cierto tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el coste del suscriptor? En este caso, el SAC del que yo hablo, cuando estéis desarrollando vuestra matriz de calificación, el SAC es el coste de adquisición de la venta, el Sales Acquisition Cost. Es muy importante saber cuál es el coste de adquisición de una venta para saber si el cliente es bueno o malo, porque no un cliente que te compra mucho o que te compra por mucho valor puede tener un coste de adquisición tan alto que no te haga rentable el que te siga comprando.
Y esto lo tienes que saber. Para esto, yo normalmente recomiendo... A ver, sí es cierto que hoy en día casi todos los CRMs, o por lo menos los CRMs que yo recomiendo y me gustan, Microsoft Dynamics o HubSpot o incluso Pipedrive, lo tienen. Pero vamos, lo puedes hacer con una matriz de Excel. Yo, de hecho, te voy a poner, si te vas a vendedor profesional y te vas a descargas, habrá una descarga en la que verás una pequeña matriz muy sencilla, en el que podrás saber el coste de adquisición de cada venta. ¿De acuerdo? Para esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues el número de visitas, el número de llamadas, el tiempo que has tardado en cerrar la venta. Para esto, para el tiempo medio, puedes utilizar herramientas de control de tiempo, o bien apuntarlas con un cronómetro, o simplemente con que cada vez que le haces una visita al cliente o cada vez que haces una llamada y grabas en tu CRM esa visita o esa llamada, al lado pongas el tiempo que has estado, pues, o el tiempo que te has tardado en responder un correo. Todo eso, al final, va a sumarte. Si el CRM es muy bueno, como por ejemplo el de Microsoft Dynamics o Salesforce o alguno de estos, te permiten poner incluso el tiempo. Pero como digo, esto lo puedes hacer tú con una base de datos de Popforms o de una base de, si usas Mac, o de Access, ¿de acuerdo? Es una base de datos sencilla de CRM en el que tú puedes ir poniéndole el tiempo que has invertido en cada gestión. Eso al final te va a dar una cantidad de tiempo invertido en ese cliente para esa venta. Otras cosas que puedes poner o que debes de tener en cuenta para el SAC, pues la inversión que has hecho, si le has tenido que dejar muestras, si le has tenido que dar tiempos de prueba, si has tenido que poner a un informático o a un ingeniero de ventas o a un o a un soporte administrativo a darle o a enseñarle cómo funciona la herramienta, o si has tenido que llevar a un formador a su empresa y ese formador ha tenido que comer y ha tenido que gastar kilometraje y todo eso, la inversión que te cuesta a ti, también la tienes que incluir en el coste de adquisición de la venta. Y luego, por supuesto, el coste de la solución adquirida, es decir, todo eso va en contraprestación contra algo, que es cuál es el coste de lo que el cliente te ha comprado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empezamos a desarrollar esta matriz de calificación de clientes en base al SAC, nos damos cuenta de que si el producto, y ojo a lo que te estoy diciendo, que esto ya es predictibilidad, es decir, si el producto que el cliente te va a comprar no te da el suficiente margen, tú tienes que empezar a generar acciones para reducir ese coste de adquisición de la venta. Y así vas a llegar al caso en el que, por ejemplo, tendrás un producto o un servicio que solamente lo contratarás o lo proporcionarás a través de correo electrónico o sin soporte, y el soporte lo tendrás que cobrar aparte. Todo esto además ayuda a una cosa que hablamos en la temporada pasada, del tema del producto mínimo viable y de cómo teníamos que ofrecer el producto mínimo que al cliente le funcionara y le sirviera, y luego el resto poder dárselo como extras. ¿Por qué? Porque si nosotros incrementamos mucho el coste de adquisición de la venta, es decir, si tenemos que compensar un coste de solución muy grande, corremos el riesgo de pensar que podemos invertir mucho. Es decir, si la solución que al final el cliente va a adquirir es una solución, pues yo qué sé, imaginad que es una solución, sois consultores y os va a adquirir una solución de consultoría que presupuestáis en 5.000 euros. Y resulta que esta consultoría que presupuestáis en 5.000 euros, claro, como vuestro coste de solución adquirida es 5.000 euros, decís, ¡buah! Tengo mucho para gastarme en el coste de adquisición de la venta, es decir, puedo invertir mucho tiempo, puedo dejarle muchas cosas de prueba, porque si al final me compra, me voy a llevar un beneficio que no veas. Pero esto es irreal, porque si al final no te compra, también has perdido mucho más. Así pues, combinada la matriz de calificación con ese producto mínimo viable, te va a hacer desarrollar una serie de servicios adicionales o de servicios premium, por así decirlo, sobre una base mínima
de venta al cliente. Pero además esta matriz de calificación va a permitirte darte cuenta de cosas tan sencillas como es que este producto no merece la pena que yo vaya a visitar al cliente, aunque el cliente me llegue y me diga, oye, mira, que me gustaría comprarte este bolígrafo que vale 200 euros. Y cuando el cliente dice, vale, pero ¿y cuántas unidades me vas a comprar? Una sola. Y voy a tener que ir hasta donde estás, invertir 3 horas de mi tiempo, más los gastos de gasolina y tal, pues para un bolígrafo, aunque sea de 300 euros o de 200 euros, no me merece la pena ir. Pero claro, esto te das cuenta de forma muy, muy, muy visible cuando estás utilizando la matriz de calificación. Acciones que puedes sacar de esta matriz de calificación una vez que la implementes. Pues, por ejemplo, identificar ese 10% de contactos o ese 10% de productos a los que derivarás a una solución prefabricada, por así decirlo, lo cual te obligará a sacar esas soluciones prefabricadas que además podrás vender casi con un correo. Y esto es buenísimo, porque esto además luego va a hacer que tengas una serie de productos que son productos de poco enganche, poca vinculación, pero poca exigencia de ventas, poca exigencia comercial, pero también de poca inversión de tiempo, que tienen un coste de adquisición de la venta muy, muy bajo. Entonces, imagínate, pues eso, la reposición automática de rollos de papel higiénico. Tú imagínate que vendieras suministros de oficina y uno de los suministros que vendes es rollos de papel higiénico y le llegas a tu cliente y le dices, oye, mira, no nos equivoquemos. Yo he estado mirando y tú cada mes gastas 1.500 rollos de papel higiénico. ¿Qué te parece si yo el día 1 de cada mes te mando 1.500 rollos y luego luego el día 15 miramos? ¿Que te quedan 750 o más? Perfecto, no te mando más. ¿Que te quedan menos de 750? Pues a lo mejor te mando, para que no te quedes sin ellos, te mando 100 más o te mando 200 más. Y habilitarás una serie de soluciones prefabricadas que luego ya no tendrás que pensar ni tú ni el cliente en desarrollarlas y en venderlas, sino simplemente el cliente te llegará y dirá, oye, lo de este mes, ¡fiu! Llegarás, se lo servirás y ya está. Como digo, y con esto acabo, en el SAC no debes de contar solamente el tiempo, sino también todo lo que influye en la venta, para saber exactamente cuál es el coste final de la venta, sobre también la percepción del cliente. Pero de eso hablaré un poco más adelante. De eso, del value stream mapping, de decir, a mi cliente le da igual el tiempo que yo gasto en ciertas cosas, solamente valora el tiempo que él está viendo funcionalmente, y eso lo verás en el value stream mapping. Nada más. Si quieres echarle un vistazo a esta matriz de calificación, ya te digo que es muy sencilla. Si necesitas una matriz de calificación para ti, para tu negocio concreta, dímelo y la desarrollamos juntos. Pero en principio esta te puede servir un poco como orientación para desarrollar tu propia matriz de calificación. Échale un vistazo, está en Vendedor Profesional y en el enlace que pone descargas. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.